Dice Martín Cohen: narrar huellas, narrar inminencias, narrar restos, narrar olvidos. Lo que está por pasar o lo que acaba de pasar, lo que parece haber acontecido apenas, lo que se diría que desaparece incluso mientras está sucediendo. Es un arte de narradores eximios, y Diego Angelino es, sin dudas, uno de ellos. Hola, ¿cómo están? Soy Ceci Bona, esto se llama Audiolibros ¿Por qué leer? Y hoy les voy a leer Con otro sol, del escritor argentino Diego Angelino. No conocía a Diego Angelino hasta que Eterna Cadencia, editorial independiente argentina, editó sus cuentos completos. Un escritor nacido en Entre Ríos en 1944, que vive en la Patagonia desde 1964. Estos detalles los estoy leyendo desde la solapa del libro Cuentos Completos, que tiene un prólogo de Martín Cohen, y es de ese prólogo que les compartí un fragmento recién cuando hacía la apertura del podcast. Estos son cuentos que transcurren en una población rural que se entrecruzan personajes y situaciones. Podemos llegar hasta identificar un mismo tiempo en el que ocurre cada una de ellas. Y la intención de Diego Angelino es que a medida que avanzamos, línea a línea, no solo nos encontramos con ese paisaje y con esos personajes a través de un lenguaje poético, sino que también nos permite acceder a imágenes muy sensoriales, como las van a poder escuchar en el cuento que les voy a leer a continuación, que me dejó muy asombrada porque la narrativa que utiliza es una narrativa muy sencilla, pero al mismo tiempo cargada de sentido. Fíjense que además, Diego Angelino participó en muchos concursos de cuentos, de textos, desde que empezó a escribir, y en algunos, por ejemplo, el jurado que lo premió estaba integrado por Borges, Bioy Casares, Alicia Jurado, Eduardo Mallea. Es un premio mismo que te premie, valga la redundancia, un jurado integrado por estos nombres, ¿no? El cuento de hoy, Con otro sol, es un cuento de un final. Y con esto les estoy diciendo ya un montón. Que lo disfruten. Ahora todavía no golpea la luna sobre las ramas del monte. Ahora es noche todavía. La noche del monte, la verdadera noche, es una sola sombra de árboles sobre un cielo oscuro. Abrió los ojos y no se preguntó qué le había pasado, ni siquiera qué le estaba pasando. Abrió los ojos y trató de ver entre las sombras, asombrándose un poco por esa oscuridad que había venido sobre él y sobre el monte desde la tarde, desde que él había caído. Porque eso fue lo primero que recordó. No el golpe, ni siquiera la boca de la vizcachera amenazando de pronto desde la vieja costumbre de pasar al galope justo sobre la tierra removida. La tarde era la que estaba todavía demorada sobre los ojos. El último sol de la tarde estaba aún donde ahora los ojos no veían otra cosa que sombras. Recordó la tarde y todavía no se preguntó qué le había pasado, qué le estaba pasando, sino que se dijo: ¿cuándo carajo va a salir la luna? Estuvo así, un largo rato abriendo desmesuradamente los ojos contra las sombras, como si el sol que había dejado y la luna que sin duda estaba por llegar pudieran servirle de algo. Palpó a tientas alrededor el suelo frío de la noche, y no hubo nada más que pasto hasta que la mano encontró la boca de la vizcachera, que era una sombra un poco más oscura. La mano siguió así, suspendida un momento por donde subía el halo tibio de la tierra. Y de golpe fue como si la mano, y no él, hubiera comprendido, porque dejando la boca de la cueva fue a posarse sobre el vientre, encima de la herida por donde se escapaba su propio calor sanguinolento. Y a través de la mano supo que iba a morir, y sin embargo volvió a recordar la tarde y se alegró casi al ver que la luna empezaba a erguirse sobre los árboles. Y vio, y se alegró también de ver al oscuro que ramoneaba espartillos ahí nomás al lado suyo. Recién entonces se dio cuenta de que lo había estado sintiendo desde que despertó. Había sentido sus mordiscos y debió sentir el calor del oscuro confundido con su propio calor
y con el vago que subía desde las bocas de la tierra. Estiró un poco más lejos la mano hasta encontrar la panza temblorosa de su caballo, y si dejó de acariciarlo fue para limpiarse la sangre en el pasto húmedo de la noche. Después posó nuevamente la mano sobre el oscuro que temblaba casi tanto como él. Pero no iba a seguir tirado en medio del campo en medio de la noche. Se aferró como pudo con las dos manos a una mano del oscuro y supo que así no se podría levantar, porque una mano bajó enseguida sobre el vientre por donde no solo la sangre aparecía. Estuvo acomodándose de a poco, una mano abrazando su vientre y la otra igual y fuertemente abrazada al oscuro, hasta que sus rodillas se hincaron sobre la tierra. Fue entonces cuando encontró el cuchillo que había quedado colgado entre sus ropas. Soltándose del oscuro, lo aferró por última vez, apenas un instante, y después lo tiró con rabia contra las sombras. Ahora está erguido e indeciso junto a su caballo, jadeando por el esfuerzo y temblando por los escalofríos que han empezado a sacudirlo. No es el dolor, es el frío que nace justamente donde la mano se empapa con la tibieza de la sangre. Mira de nuevo al campo que ahora se ha aclarado bastante con la luz de la luna, que pronto subirá del todo sobre las copas y pegará sobre la tierra. Sabe que va a morir, pero no es eso lo que en ese momento le preocupa, sino saber cómo hará para subirse al oscuro. Mira con insistencia, hasta que adivina primero y descubre enseguida una de las bocas de la vizcachera con un albardón más alto por un lado, y aferrando al oscuro del bocado, sosteniéndose casi, lo ubica de costado sobre el lado más bajo de la cueva. Después se yergue sobre el albardón y en un esfuerzo se echa sobre el recado que ha quedado apenas más alto que la herida. Cuando despierta es de noche aún, pero la luna recorta su cuerpo y el de su caballo en una sola sombra que avanza lentamente al paso acomodado del oscuro. Los teros que siempre han estado cerca de la laguna comienzan a gritar, y lo primero que descubre cuando despierta es su sombra y la de su caballo, y el grito de los teros que esta noche suena como si lo escuchara por primera vez. Siente los gritos y siente después el vuelo rasante y silencioso de los teros cuando ya han gritado y bajan a posarse. Por los gritos de los teros comprende que está cerca de la laguna y apenas más lejos de la casa. Él sabe que los perros no van a ladrar, que la Juana va a seguir durmiendo si ha podido dormirse. El oscuro se ha detenido justo frente a la puerta, esperando, y los perros mismos parecen esperar, desconcertados, echándose y golpeando la cola contra el suelo y levantándose para lamer la sangre que baja por la panza y por las manos del oscuro y forma un charco. La luna entra por la ventana y todavía no ilumina el cuerpo de la Juana tendido sobre el catre, pero él puede sentir la respiración de la Juana que por fin se ha dormido, y cada tanto siente también la tos de la Juana que no la deja ni en el sueño, la tos y las voces afiebradas que él conoce, no de esta noche, sino desde hace muchas noches. La tos de la Juana y las palabras de la fiebre y la sangre misma de la Juana, que a veces se abalanza hasta la boca y la ahoga. ¿Y a qué ha venido para morir al lado mismo donde la Juana por fin duerme? La Juana pronto se va a despertar, porque esas toses a la larga despiertan, va a despertar y se va a encontrar ¿con qué? Con este cuerpo que ahora nomás se va a morir. Y la Juana va a querer hacer algo, porque eso tiene la Juana, un poco atolondrada nomás. Se va a olvidar de su fiebre y de su enfermedad y va a correr descalza hasta la casa de Medina, que va a decir ¿qué le ha pasado, cumpa? O no va a decir nada porque es viejo, pero igual ¿en qué puede ayudar? Y después la Juana se va a quedar ahí, velándolo y llorando porque la pobre es medio atolondrada, con esa fiebre encima y olvidándose de que su propia muerte ronda y amenaza. Se ha quedado dormido nuevamente y lo despiertan las toses de la Juana que debe haberse despertado. Está tan cerca la Juana que si él no se aguantara los temblores, ella podría oírlos. Él tiene que pensar en otra cosa para no tentarse y llamarla porque tiene ganas, no sabe bien de qué, simplemente de verla. Pero no habla ni tiembla siquiera, sino que se le ocurre por qué siempre ha llevado el cuchillo atravesado adelante. Pero pensar eso no sirve. Ahora de todos modos va a morir. Y piensa en otra cosa y no puede pensar sino en que las bocas de las vizcacheras siempre han estado ahí
y él no debió confiar en las manos del oscuro, porque los caballos son como los hombres. Esto tampoco sirve. De todos modos va a morir. Y por suerte desde la ventana llega la respiración acompasada de la Juana, que de nuevo se duerme. Y después, poco después, llega la luna sobre el catre y sobre el cuerpo de la Juana. Y él se demora un rato, mirándola. El oscuro tranquea indeciso por entre las palmas y los espinillos y los chañares del monte. Apenas despierto, apenas con fuerzas como para torcer al oscuro cuando amaga enderezar hacia algún algarrobo, porque todos los algarrobos son diferentes entre sí, se interna cada vez más en el monte, cada vez más tupido. Ahora la luna ya no alumbra casi. La luna se hunde en el ramaje y pronto va a desaparecer. Al otro lado se vislumbra la claridad rojiza. Casi desde la muerte, golpea las ancas del oscuro. El sol no tardará, y él sabe que de día va a resultar más difícil perderse. Esto fue Con otro sol, del escritor Diego Angelino. Lo leí como 3 veces este cuento. Muchas veces leí varios párrafos de los otros cuentos que integran el libro para poder terminar de desgranar todos los sentidos. Es como que esta imagen, yo no soy poeta, esta imagen la habrán escuchado 1000 veces, ¿no? Pero cada palabra, cada oración es como una cebolla llena de capas que las podemos ir desarmando y nos encontramos siempre un sentido nuevo. Me gustó porque es distinto, me gustó porque es disruptivo, me gustó porque transmite muchísimo más de lo que dicen las palabras y eso se agradece mucho. Para eso me parece que está la literatura y nos acercamos a ella. Quiero recomendarles especialmente que lleguen a los cuentos completos de Diego Angelino, que investiguen más sobre este autor que por ahí no conocían, como era mi caso, o si sí lo conocían, acá tienen reunidas todas las obras cortas que ha hecho. De hecho, según dice Coan, son cuentos desde los 70 a esta parte. El tiempo concretamente no importa. Lo importante es lo que le pasa al lector con esas historias que están ocurriendo constantemente en tiempos sin fecha. Esto fue un nuevo episodio del podcast Audiolibros por qué leer. Y ustedes ya saben que si les gusta o les pasa algo con esto, me lo pueden contar acá en los comentarios, darle like, ponerle estrella, suscribirse al canal, depende de donde estén escuchando el audiolibro. Y también, si les gusta muchísimo y pueden, entrar a porqueleer.com/patrociná, que es nuestra página a donde recibimos colaboraciones económicas por parte de quienes quieran y puedan hacerlo. Esto es por medio de aportes únicos o si no también por medio de suscripción. Eso ayuda muchísimo a que el proyecto crezca, créanme. De hecho, está entre nosotros nuestro editor de audio, es Dani Fernández, danirap.f o Activando Producciones Proyecto. Dani está a disposición de quien quiera llevarlo a trabajar a su podcast también o a su proyecto audiovisual, como acá que colabora tanto en la identidad sonora de Audiolibros por qué leer. Mi nombre es Ceci Bona. Y, como les digo siempre, hasta la próxima lectura. Chao.